Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Qué gusto poder saludarle nuevamente. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre quiero agradecer el favor de su atención a nombre de todo este gran equipo. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En América Latina, Guatemala impulsará el turismo comunitario y el comercio artesanal. En contexto, Vietnam se consolida como uno de los principales motores de crecimiento de Asia. Y en 360, la decisión de la Unión Europea de prohibir la importación de gas ruso vuelve a generar críticas desde Moscú, que advierte sobre una pérdida de soberanía energética del bloque comunitario. De esto y más hablaremos el día de hoy. Comenzamos con el detalle de la información. La vicepresidenta de Guatemala, Karina Herrera, destacó el valor estratégico de la región trifino para el impulso del turismo comunitario y el comercio artesanal, al subrayar su potencial como eje de integración entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Durante una visita de trabajo a Chiquimula, la vicemandataria dialogó con productores locales, quienes resaltaron la importancia económica y cultural de preservar saberes ancestrales vinculados a la artesanía y la producción tradicional de dulces. Herrera señaló que la ruta turística trinacional permitirá proyectar estos conocimientos al ámbito internacional y generar oportunidades para la niñez, la juventud y las mujeres del corredor seco centroamericano. En este marco reafirmó el compromiso del Plan Trifinio, vigente desde el año 1988, con un desarrollo sostenible que proteja los recursos naturales y fortalezca la economía local mediante una gobernanza regional solidaria. Vámonos a México, ya que la tasa de desocupación de ese país se ubicó en 2,4% de la población económicamente activa durante diciembre, sin variaciones respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato confirma la estabilidad del mercado laboral en un contexto de crecimiento moderado y persistentes desafíos estructurales. De acuerdo con el organismo, la población económicamente activa alcanzó 61,9 millones de personas, mientras que la ocupada sumó 60,4 millones, con un incremento anual de 1,1 millones. El sector servicios concentró la mayor parte del empleo, seguido del comercio y la industria manufacturera. Sin embargo, persisten considerables niveles de informalidad laboral que alcanzaron 54,6%, así como una subocupación del 6,2%, reflejando desigualdades en la calidad del empleo que el actual gobierno se ha enfocado en políticas para poder lograr su mejoría. Y por tercera semana consecutiva, el mercado financiero de Brasil ajustó a la baja sus previsiones de inflación para el año 2026, consolidando un escenario de desaceleración gradual de los precios. El boletín Focus del Banco Central ubicó la expectativa del índice de precios al consumidor amplio en 4%, dentro del rango de tolerancia establecido por las autoridades monetarias. El dato refuerza la percepción de estabilidad inflacionaria tras cerrar 2025 en 4,26%, aunque persisten tensiones derivadas del elevado nivel de la tasa básica de interés, actualmente en 15%. Analistas advierten que este endurecimiento monetario frena el crédito, limita la inversión productiva y condiciona el empleo, especialmente en sectores industriales, y pese a ello, el mercado prevé que la economía brasileña crecerá 1,8% en 2026 en un contexto aún sensible a factores externos. Le cuento ahora que Argentina atraviesa uno de los niveles más elevados de informalidad laboral de su historia reciente, en un contexto marcado por la contracción productiva, la caída del consumo y el avance de las formas de empleo precario. Vamos a ver más detalles a continuación.
Los últimos datos oficiales revelan que la suma de trabajadores no registrados, tercerizados y cuentapropistas ya supera a la de asalariados formales, una señal clara del deterioro estructural del mercado de trabajo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de informalidad alcanzó el 43% en 2025, sobre un total de 22,6 millones de personas ocupadas. Apenas alrededor de 11 millones cuentan con empleo registrado, mientras que 11,6 millones se desempeñan en condiciones de informalidad o autoempleo, muchas veces encubriendo relaciones de dependencia sin derechos laborales ni cobertura social. La pérdida del empleo formal se concentró en sectores clave como la industria, la construcción y el comercio, golpeados por la retracción del mercado interno y la mayor presión de las importaciones. A diferencia de crisis anteriores, este proceso no derivó en un aumento significativo del desempleo abierto, sino en una expansión del trabajo precario, lo que amortigua la estadística oficial, pero profundiza la vulnerabilidad social. Especialistas advierten que el fenómeno impacta con mayor fuerza en jóvenes y trabajadores de servicios y plataformas digitales, donde predominan jornadas extensas, ingresos inestables y ausencia de protección. No aumenta el desempleo, sino la precariedad, sintetizó la exministra de Trabajo Raquel Olmos, al señalar que la desarticulación del aparato productivo y el retroceso industrial están en la raíz de un problema que ya reviste carácter estructural y anticipa elevados costos sociales a futuro. Brasil y Uruguay, en más información, fortalecerán su integración regional con la apertura de una nueva ruta aérea que conectará a Belo Horizonte con Montevideo. Tras más de una década sin vuelos directos entre ambas ciudades, la aerolínea brasileña Azul confirmó que el inicio de las operaciones será el 4 de marzo con 2 frecuencias semanales, lo que ampliará las opciones de conectividad entre ambos países del Cono Sur. Desde el gobierno uruguayo destacaron la importancia estratégica del mercado brasileño para el turismo y el intercambio comercial, al tiempo que subrayaron el impacto positivo de esta conexión en la llegada de visitantes. Los vuelos se realizarán con aeronaves Embraer 195E2 con capacidad para 136 pasajeros y posicionan a Montevideo dentro de la red internacional de Azul desde Minas Gerais. La iniciativa refuerza la cooperación bilateral y acompaña los esfuerzos por dinamizar el turismo y la movilidad regional en un escenario de recuperación del transporte aéreo. Permítanos hacer una primera pausa, pero no se vaya. Como siempre tendremos nuestro segmento de En Contexto. Hablaremos de Vietnam. Se consolida como uno de los principales motores de crecimiento de Asia. Le cuento por qué al volver. Vietnam consolida su posición como uno de los principales motores de crecimiento del sureste asiático en un contexto que tiene que ver con información sobre su reconfiguración de las cadenas globales de suministro y transición hacia economías más sostenibles. Vamos a ver detalles en el siguiente material. De acuerdo con la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN +3, el país continuará liderando el crecimiento regional en 2026, impulsado por una inversión extranjera directa récord que superó los 27.000 millones de dólares, orientada principalmente a manufacturas de alto valor agregado y servicios vinculados a la economía verde. Este dinamismo económico se ve reforzado por la estrategia estatal definida en el 14º Congreso del Partido Comunista de Vietnam, que trazó metas ambiciosas de crecimiento, inclusión social y sostenibilidad ambiental para el periodo 2026-2030. La dirigencia vietnamita apuesta a combinar innovación tecnológica, modernización industrial y expansión de la infraestructura con políticas activas de reducción de la pobreza y mejoras de la distribución del ingreso. El avance de sectores como las energías renovables, la industria de alta tecnología y los servicios exportables posiciona a Vietnam como un actor
sector clave en el crecimiento verde regional, al tiempo que fortalece su inserción internacional sin renunciar a la planificación estatal. A ello se suma un entorno político estable y una amplia red de acuerdos comerciales, factores que refuerzan su atractivo para inversiones de largo plazo. En un escenario global marcado por tensiones económicas y crisis ambientales, Vietnam emerge como referencia de un modelo que articula crecimiento sostenido, soberanía económica y desarrollo social. Vietnam enfrenta el desafío de transformar su récord exportador en un crecimiento más autónomo y sostenible. Aunque las ventas externas alcanzaron máximos históricos, la mayor parte del dinamismo proviene del sector de inversión extranjera directa, lo que refleja una alta dependencia de capitales foráneos y un bajo valor agregado nacional en sectores clave. Tras el Congreso número 14 del Partido Comunista, la autosuficiencia económica se consolida como eje estratégico para inaugurar una nueva etapa de desarrollo. Autoridades y empresarios coinciden en que el reto central es fortalecer al sector productivo nacional, mejorar su inserción en las cadenas globales de valor y garantizar una aplicación eficaz de las políticas públicas en el territorio. La apuesta pasa por elevar su capacidad tecnológica, la gestión empresarial y la competitividad interna, creando condiciones equitativas para las pequeñas y medianas empresas. En este equilibrio entre planificación estatal y fortalecimiento del sector privado, Vietnam busca reducir vulnerabilidades externas y asegurar un crecimiento de mayor calidad e inclusión social. Y es que Vietnam consolida una profunda transformación de su sector agrícola al apostar por un modelo verde, sostenible y de alto valor agregado que ya se refleja en un récord exportador superior a los 70.000 millones de dólares, esto entre 2021 y 2025. La reestructuración productiva marcó un giro estratégico al priorizar calidad, eficiencia y sostenibilidad por encima del volumen, incluso en un contexto global adverso marcado por la pandemia y la crisis climática. La agricultura reafirma así su papel como pilar económico y social, al tiempo que fortalece la seguridad alimentaria y los ingresos rurales. El impuesto al procesamiento industrial, la integración de cadenas globales de valor y la adopción de tecnologías digitales han elevado la competitividad del sector. Este enfoque permite a Vietnam reducir vulnerabilidades externas y avanzar hacia un desarrollo agrícola más autónomo, inclusivo y respetuoso con el ambiente. Por otro lado, las empresas vietnamitas se encaminan hacia 2026 con perspectivas favorables, apoyadas en una base macroeconómica estable y en reformas que fortalecen la confianza productiva. El récord, el de 930.000 millones de dólares en comercio exterior alcanzado en 2025, refleja de hecho la capacidad de adaptación del sector empresarial frente a un escenario global marcado por tensiones e incertidumbre de Occidente. La mayor integración comercial, el sostenido flujo de inversión extranjera y el avance hacia industrias de mayor valor agregado refuerzan el posicionamiento de Vietnam en las cadenas globales. Sectores como el textil, la industria auxiliar y el inmobiliario industrial muestran señales claras de recuperación impulsadas por estrategias de sostenibilidad y transformación digital. A este panorama se suma la reactivación del consumo interno y la madurez del mercado de capitales, factores que consolidan un entorno propicio para un nuevo ciclo de crecimiento económico con mayor equidad y protección regional. En Vietnam, las exportaciones de café superaron a las de mariscos en ingresos durante las primeras semanas del 2026. A continuación, algunos detalles. Las exportaciones de café se han convertido en la segunda fuente de ingresos agrícolas más valiosa, generando 433.3 millones de dólares en las 2 primeras semanas del año. Según información de la Dirección General de Aduanas, los envíos alcanzaron más de 89.000 toneladas, lo que equivale a un 20,6% más en volumen interanual, mientras que las exportaciones totales aumentaron un 8,6%. Los agricultores vietnamitas han optado por el cultivo de café para subsistir, aprovechando la demanda y los precios del mercado de este rubro.
En los últimos años, debido a los altos precios del café, no solo mi familia, sino también otros hogares cafetaleros de esta región han invertido más, lo que se ha traducido en mayores rendimientos cada año que el anterior. Y esto sin duda aumentará aún más en el futuro debido a las inversiones, tanto en tecnología como en semillas. A su vez, indican que la estabilización del precio del café ha ayudado a que la producción y comercialización sea un proceso más estable y confiable. La alta productividad nos ha ayudado a lograr una vida más estable, a diferencia de antes, cuando los precios fluctuantes hacían la vida muy difícil. Expertos en la materia destacaron que la calidad del café vietnamita ha incrementado en los últimos años, volviéndolo más valioso y cotizado en el mercado internacional. Actualmente, Vietnam exporta una gran cantidad de café crudo. Sin embargo, también presta mucha atención al procesamiento profundo, con muchas empresas y corporaciones especializadas en este tipo de café. En los últimos 10 años, la calidad y el valor del café vietnamita han cambiado significativamente. En particular, la calidad del café robusto vietnamita ha causado una fuerte impresión en la industria cafetalera internacional. El progreso de la industria cafetalera vietnamita impresiona a los amantes del café al conocer la variedad y la calidad del mismo. Me contenta mucho ver tanto café de especialidad aquí. Me encanta tomar café y adquirirlo en Europa. Soy de Alemania y estoy entusiasmada por ver tanto café aquí y ver cómo aumentan las semillas, ya que no se cultivan en Europa. Así que ver las matas y los diferentes cafés, como el arábica y el robusta, y ver cómo se elaboran todos los pasos, fue realmente interesante. No quiero que me comercialicen, pero definitivamente compraré café aquí, porque en las tiendas de la ciudad es difícil conseguir tanto. Pienso que este café es de muy buena calidad y tengo muchas ganas de llevárselo a casa a un amigo que también ama el café. El café representa un pilar fundamental en la economía vietnamita. En 2025, las exportaciones alcanzaron la cifra récord de $8.920 millones, un aumento del 58.8%, y Vietnam representó el 18% del volumen mundial de exportación en la campaña agrícola 2024-2025. Las autoridades del país asiático destacaron que para 2026 estiman que los agricultores estén motivados a cuidar sus cultivos para mayor productividad en comparación con años anteriores. Asimismo, las empresas cafetaleras prevén aumentar el valor agregado a través de la transformación y el fortalecimiento de las marcas nacionales, manteniendo así el progreso obtenido en años recientes. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión y al regreso tendremos nuestro segmento 360. Hablaremos sobre la prohibición de la Unión Europea para importar gas ruso, que ya está generando críticas desde Moscú. Le cuento más al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de hacer nuestro recorrido 360. Iniciamos en Rusia. La decisión de la Unión Europea de prohibir la importación de gas ruso vuelve a generar críticas desde Moscú, que advierte sobre una pérdida de soberanía energética del bloque comunitario. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, afirmó que al renunciar al suministro de gas natural licuado y por gasoducto desde Rusia, Europa compromete su libertad y se vuelve más dependiente de proveedores externos, en particular de Estados Unidos. Según la diplomática, el nuevo reglamento, que entrará en vigor en 2027, consolida una política que prioriza intereses geopolíticos por encima del bienestar económico de la población europea. Desde el Kremlin insisten en que esta estrategia obliga a los países europeos a adquirir energía a mayores costos y mediante intermediarios. Rusia sostiene que estas medidas aceleran la pérdida de competitividad de Europa en la economía global y profundizan su subordinación energética. En España, específicamente en Barcelona, la indigencia alcanza cifras históricas ante la crisis de vivienda y precariedad. En la orbe catalana se registraron 1.982 personas pernoctando en sus calles, una cifra récord que representa un aumento del 43%.
Fundaciones y organizaciones han denunciado que la exclusión del sistema, la saturación de los servicios públicos y los bajos salarios han sido los factores determinantes del aumento de la indigencia. Asimismo, parte de los indigentes son migrantes, mismos que al estar sin papeles, pues, o al no tener también acceso a contratos de alquiler, pues se vuelven inexistentes, explorándose así su calidad, o empeorándose, mejor dicho así, su calidad de vida. La indigencia también ha estado impulsada por la crisis habitacional provocada por un modelo de negocio inmobiliario que prioriza el lucro de los casatenientes sobre el derecho a una vivienda digna. Escenario donde los precios superan los salarios y vuelven la vivienda inaccesible tanto en su compra como en el alquiler. Y ante las amenazas e imposturas de Estados Unidos, la búsqueda de alternativas se ha convertido en un objetivo de países soberanistas para contrarrestar el poderío hegemónico. En el tema económico, la idea de crear un sistema financiero alterno o alternativo para reducir la dependencia de Washington es cada vez más factible, y la misma ya fue propuesta por Mihai Sardana, que es miembro del Consejo Empresarial de los BRICS, quien afirmó que, de llevarse a cabo, tendría como objetivo que las economías emergentes se protejan de los riesgos geopolíticos y garantizar así la autonomía y la estabilidad. Escuchemos parte de su declaración. Ya es hora de que las naciones de los BRICS se unan y reduzcan su dependencia de países como Estados Unidos o de instituciones que están dominadas por el mundo occidental, porque estas instituciones nunca ayudan al sur global y tienen su propia agenda política. Este es un paso extremadamente crucial, porque a menos que haya un control sobre la moneda, es muy importante que cualquier gobierno planifique sus políticas económicas. Por ejemplo, si el gobierno de la India intenta crear un ecosistema para el comercio internacional y solo porque hay una fluctuación en la moneda, todo el sistema se descontrola, y esta fluctuación no se debe a razones económicas, sino políticas. Así que el riesgo político aumenta mucho, y esto en realidad descarrila la agenda general de desarrollo de las naciones BRICS. Así que esto es extremadamente crucial. Diré que es la propuesta del RBI de la India, y tenemos que verla muy seriamente para crear un sistema alternativo que esté gobernado por la sabiduría colectiva de los BRICS y en beneficio de las naciones BRICS. Te cuento ahora que los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el lanzamiento de servicios comerciales de traslados totalmente autónomos para el público, un gran significativo en la búsqueda del país para transformar el futuro del transporte por carretera. Esta información se dio a conocer luego de que el país otorgara el permiso a la marca china de conducción autónoma Apollo Go, en colaboración con la empresa de movilidad autónoma emiratí AutoGo, para implementar primero sus servicios en la isla Yas de la ciudad, con planes de expandirse gradualmente a otras partes de Abu Dhabi. A su vez, en Dubái se ha ya emitido el primer permiso de pruebas de vehículos autónomos para Apollo Go e inaugurado su primera base de operaciones de conducción autónoma integrada, proporcionando una base sólida para el despliegue posterior. Este nuevo proyecto forma parte de la ambiciosa estrategia Smart City 2030 de la ciudad, cuyo objetivo es convertir el 25% de los viajes urbanos a modos autónomos para ese año, para el 2030, objetivo que puede además volverse realidad ante las condiciones favorables de las carreteras, las redes de comunicaciones avanzadas y la alta aceptación pública de las nuevas tecnologías. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Dubái está en una posición fuerte porque cuenta con una excelente infraestructura y una fuerte coordinación gubernamental. Las carreteras son modernas, bien mantenidas y claramente reguladas, lo cual es muy importante para una tecnología autónoma. Entidades gubernamentales como la RTA trabajan estrechamente juntas. Deberíamos esperar nuevas políticas, pero estarán bien pensadas, probadas y alineadas con los altos estándares de Dubái. Dubái ya ha demostrado la confianza pública en la automatización, desde el sistema autónomo completo del metro hasta los servicios gubernamentales inteligentes utilizados diariamente por los residentes. Además, la alta penetración de los teléfonos inteligentes, las avanzadas redes 5G y los sistemas inteligentes de tráfico proporcionan la base digital de la que dependen los vehículos autónomos. En más información, el último informe de Oxfam alerta que los multimillonarios son una amenaza para la democracia global porque concentran poder político y mediático a partir del tamaño de sus fortunas. Vemos el siguiente material de nuestra casa Telesur.
Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó un precio por barril de $60.95 y esto representa una caída de 12 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $65.84, una baja de 4 centavos de dólar. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $62.92, una caída de 29 centavos del billete verde. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Gracias por iniciar una semana más en compañía de su equipo Telesur. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.